Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. En este tema vamos a abordar cómo manipular la sonda y cómo obtener los diferentes planos anatómicos del paciente. Bien, vamos a describir un poco la anatomía de la sonda. Tendremos el cabezal, la parte más ancha donde están los cristales piezoeléctricos y que conforma la huella. Y todas las sondas tienen un marcador, algún tipo de piloto o resalte, que nos permite orientarnos y que se corresponde con algún tipo de muesca en la pantalla. Puede ser un punto o puede ser el logo de la casa comercial del equipo. Ese marcador lo vamos a disponer en todo momento, exceptuando en la ecografía cardíaca, que eso ya lo veremos más adelante, pero por convención lo vamos a poner hacia la derecha del paciente o hacia la cabeza del paciente, independientemente de dónde estemos, independientemente de que sea el torso o una extremidad y que sea la extremidad izquierda o derecha, eso da exactamente igual. Al ponerlos siempre de la misma forma, la imagen, podremos saber una imagen documentada si es de una extremidad izquierda o derecha en función de la distribución relativa de las estructuras. Bien, ¿cómo se coge la sonda? La sonda debe cogerse con más bien cerca del cabezal en la zona más estrecha y más hacia el final de la sonda, con una pinza de precisión entre los dedos pulgar e índice. También podemos utilizar los otros dedos para anclarnos al paciente o para apoyarnos. Al coger la sonda del extremo más distal, los pequeños movimientos que podemos hacer van a mover muy poco el plano de la imagen. Si cogiéramos la sonda más cerca del cable, pequeños movimientos de la mano van a hacer que la sonda se mueva mucho y vamos a perder el plano con mayor facilidad. También es importante la ergonomía. Debemos de estar bien apoyados, el antebrazo debe estar bien apoyado sobre la superficie del paciente. Eso va a permitir que tengamos que hacer un esfuerzo menor por mantener el plano con nuestra mano, va a hacer que tengamos menos problemas de lesión de tendones y también va a hacer que obtengamos planos más precisos al no tener que emplear fuerza en nuestra mano en no poder perder el plano. Vamos a describir 4 movimientos cardinales de la sonda, que son el movimiento de desplazamiento, el movimiento de rotación, el movimiento de inclinación y el movimiento de balanceo. Es importante establecer una nomenclatura común, porque a la hora de la que vayamos a poder corregiros o en el futuro corrijáis a los alumnos, debemos de poder hablar un idioma que se entienda el mismo código con el alumno para poder corregir sin tocar la sonda el plano de la imagen. Al tocar la sonda, el alumno pierde la capacidad de aprender esa habilidad psicomotriz compleja que es la ecografía, que requiere una coordinación no solo mano-ojo, sino también una integración visoespacial con el cerebro. Por tanto, cuando vayamos a corregir alumnos, es importante que intentemos describirle qué movimientos tiene que hacer para que sean ellos o ellas las que vayan a obtener el plano con esos movimientos y su cerebro permita el desarrollar esa habilidad. Vamos a ver un vídeo cómo se van moviendo los diferentes movimientos y luego veremos a ver cómo se modifica la imagen. En este modo veremos el desplazamiento. Desplazamos es mover la sonda en la superficie del paciente manteniendo el ángulo de insonación. Se puede mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda o incluso en diagonal. Pero el ángulo de insonación debe permanecer constante. La rotación es manteniendo ese ángulo de insonación, rotaremos en función del eje de la carcasa y rotaremos en sentido horario o en sentido antihorario. La inclinación, inclinaremos y modificaremos el ángulo de insonación respecto al eje largo del cabezal. Podemos inclinar con el cable hacia arriba o cable hacia abajo como referencia dentro de la estructura de la carcasa o cable hacia la derecha o hacia la izquierda si estuviéramos haciendo un corte
en sentido perpendicular a lo que estamos haciendo ahí. El balanceo o rocking es nuevamente variar el ángulo de insonación en función del eje corto del cabezal. Bien, vamos a ver un poco cómo se modifican las imágenes en función de cómo vamos moviendo la sonda por el cuerpo del paciente. Haceros una idea de esto va a ser complejo. Esto es mucho mejor cuando hagáis la práctica y podáis ver de una forma directa cómo se modifica la imagen que obtenéis al mover la sonda de un lado a otro de una forma o de otra. Aquí tenemos el movimiento de desplazamiento. Veis que el ángulo de insonación permanece constante y vamos moviendo en el cuerpo del paciente la sonda de un lado a otro. En una vejiga veríamos lo siguiente. Al mover a la derecha desplazamos la imagen, al mover a la izquierda la desplazamos, al subir hacia arriba vamos hacia la cúpula y al bajar hacia abajo vamos hacia el suelo de la vejiga. Bien, el siguiente movimiento es el de rotación. Rotamos manteniendo fija la carcasa y el ángulo y vamos a ir moviendo en sentido horario o antihorario y esto nos va a permitir cambiar de plano topográfico. Esto lo veremos más adelante. Vamos a ver ahora cómo cambia la imagen en la vejiga del paciente. Al rotar en sentido horario pasamos a un corte longitudinal y al rotar en sentido antihorario volvemos a corte transversal. Bien, la inclinación hemos visto que es modificar el ángulo de insonación respecto a el eje más largo del cabezal, ¿vale? Y en este caso vamos a ver cómo vamos a inclinar enfocando hacia arriba o hacia abajo. El mejor símil que puede representar cómo manipular una sonda es una linterna. Imaginaos que el cuerpo del paciente es una habitación a oscuras en la que hay diferentes objetos. Y nosotros tendremos que inclinar y orientar la linterna para poder enfocar los diferentes objetos que hay en esa habitación en oscuras. Aquí vamos a ver cómo vamos a inclinar hacia arriba, vamos a inclinar hacia abajo, perdón. Vamos a ver la zona más inferior de la vejiga, vamos a volver a ponerlo otra vez. Al inclinar con el cable hacia arriba, es decir, al inclinar hacia abajo el foco de la imagen, vamos a ir viendo la parte más inferior de la vejiga. Bien, el último movimiento que vamos a ver es el movimiento del balanceo o rocking. No he encontrado una palabra en castellano que lo pueda traducir un poco mejor. Se trata de mover el ángulo de insonación en función del eje corto del cabezal. Veis aquí cómo lo hace con el cable hacia arriba o hacia abajo, pero también si la sonda estuviera completamente en perpendicular va a ser hacia izquierda o hacia derecha. Vamos a ver cómo modifica la imagen de la vejiga hacer el balanceo con el cable hacia arriba o el cable hacia abajo. Bien. Vamos a ver ahora los planos. Hemos visto un poco cómo cambiar al rotar de uno a otro. Vamos a ver tres planos básicos que serían el plano transversal, que es cortar al paciente en este sentido y va a dar una imagen parecida a las secciones de una TAC. El plano longitudinal o sagital, que es cortar al paciente en esta dirección de sección, o el plano coronal. El plano coronal sería este, en el que, acordaos, es como una corona. Siempre el marcador va a estar hacia la derecha o hacia la cabeza del paciente. Vamos a ver una vejiga en plano transversal, una vejiga en plano longitudinal y un corte coronal a nivel del riñón, para ver exactamente dónde están las zonas del paciente en cada uno de los cortes. Acordaos, el marcador de la sonda va a estar hacia la derecha del paciente o hacia la cabeza. En el caso del plano transversal, la parte más superior de la imagen siempre va a ser la zona más superficial. La zona más inferior de la imagen será, por contrario, la zona más profunda o posterior. La zona que esté más cerca del marcador de la pantalla es la derecha y la zona contralateral será la izquierda.
Veis que donde ponemos el marcador influye mucho a la hora de poder orientarnos. De ahí la importancia de todo esto. En el corte longitudinal, nuevamente, la parte superior de la pantalla es la parte más superficial, mientras que la inferior es otra vez la parte más profunda o posterior, y la zona más cerca del marcador es la zona superior, porque el marcador lo hemos dejado orientado hacia la cabeza del paciente y el lado contralateral será la zona más inferior. Por último, el corte coronal, volvemos a ver la zona superior más cerca del marcador. Acordaos, en el corte coronal también ponemos el marcador de la sonda hacia la cabeza del paciente y la zona más superior de la imagen es la zona más superficial, pero también la podemos llamar zona lateral. Si veis el esquema del cuerpo, lo primero que entra en contacto con el ecógrafo es la piel del paciente, luego el riñón y por último la columna. Luego la zona más inferior de la pantalla puede llamarse profunda o también medial en el cuerpo del paciente. La zona de la derecha de la pantalla siempre será la zona inferior, la contralateral a la superior. Bien, esta es la forma que tenemos de llamar los movimientos de la sonda y también los diferentes planos que vamos a obtener en una imagen de un paciente.